Terminando este mes de las Sagradas Escrituras, tenemos el especial de la Biblia. Esta vez los 4 evangelios. Acompáñanos a vivir esta nueva aventura. Los 4 evangelios, como bien hemos sabido desde el primer especial que hemos puesto sobre la Biblia, es donde se consigna o se solidifica el plan de salvación del género humano. Dios, por medio de todos sus profetas, fue avisando y fue dando vestigios de lo que iba a hacer para el plan salvífico del ser humano. Se dice, algunos teólogos, que a pesar de que el hombre haya caído o no, haya obedecido a Dios o no, Jesús iba a venir igualmente a darle plenitud a todas las cosas. Eso es una discusión teológica y algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero si me preguntan a mí de manera personal, yo diría que Cristo vendría a darle igualmente plenitud a todas las cosas, independiente del pecado original o no. Entonces, al solidificar y al terminar de darle el broche de oro a la creación y al plan de salvación, que era el hombre, Dios destinó a los profetas para decir cómo iba a ser ese ser, esa persona, ese hombre que iba a destinar al pueblo de Israel para solidificar y terminar de completar su plan de salvación para todos. Y ya habíamos hablado en los videos anteriores sobre los profetas y sobre los libros anteriores. Te invito a ver mis otros videos para que contextualices esta información. Estos 4 evangelios, hay 3 de ellos que son Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Y hay un cuarto que es San Juan, que es uno un poco diferente porque es otra fuente la que bebe ahí. Entonces, estos 3 evangelios sinópticos, ¿por qué? Porque casi todos beben de la misma fuente que se dice según los estudios teológicos y también los estudios bíblicos y exegéticos, que es de una fuente que llama la fuente Q. Esa fuente Q es de donde se sustraen todos los sucesos o los dichos de Jesús y se ponen en la Biblia, se ponen en el libro. Cada uno de los evangelios tiene matices, pero en realidad abarcan prácticamente lo mismo. Por ejemplo, en Mateo podemos mirar el corazón de las enseñanzas de Cristo. Mateo, que en realidad su centro fue igual que los otros 4 evangelios, pero su centro fue en las enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, lo que concierne a Mateo 5, 6 y 7, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que es el sermón de la montaña, es un solo y único discurso. Ese es el centro y el corazón de ese evangelio. Está bien que todos los evangelios, su finalidad es colocar a Cristo muerto y resucitado, pero el corazón del evangelio, lo que quería dar, el centro, el culmen el verdadero mensaje es Jesús muerto y resucitado, y el colateral es las enseñanzas de Jesús, los dichos de Jesús, las enseñanzas. El corazón del evangelio está en Mateo 5, 6 y 7. Si quieren pueden abrir sus Biblias y empieza con: Jesús fue a la montaña y se sentó a hablar, el famoso sermón de la montaña, repito. Y cuando termina en 7, por allá abajo, y dice: y Jesús bajó de la montaña. Es decir, Jesús estuvo durante 6 capítulos, ¿sí? Ya en los videos anteriores había dicho que anteriormente no existían capítulos ni versículos, sino que se colocaron por cuestiones pastorales. Entonces, estos vestigios del corazón de Cristo, del corazón del Evangelio de Mateo, se solidifica ahí. Es un evangelio de enseñanzas. Hay muchas parábolas, hay muchas enseñanzas con cosas cotidianas.
donde nos presentan a un Jesús maestro, ¿sí? Un Jesús maestro, porque siempre se sienta a hablar, en la mayoría. En el de Marcos es más fue para paganos, fue más para personas que estaban en el exterior del judaísmo, gente que no era judía, que no tenía la religión judía. Entonces a eso se les llamaba paganos. Y a esos paganos eh, Marcos les hizo un evangelio muy corto, es el evangelio más corto de todos, ¿sí? Y una síntesis muy clara: Cristo muerto y resucitado, pero su sobrenaturalidad. Hay muchos milagros en Marcos, hay milagros patentes y claros. Lo que quería dejar en claro el autor de Marcos era que Jesús era Dios, tenía su unidad hipostática, verdadero Dios y verdadero hombre, pero quería, quería colocar en el escenario, en las luces del escenario, de que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, pero también quería resaltar su parte sobrenatural. Entonces esta parte lo podemos corroborar en este evangelio, que es un evangelio sin complicaciones, muy sencillo, vuelvo y repito, para los paganos, para los gentiles. Y está el de Lucas, es que es el mariano, que es donde está el anuncio, donde está María en la cruz, donde está toda esta parte mariana del anuncio, de la parte donde la infancia de Jesús, porque se dice de que la fuente fidedigna de esto fue Pedro, que Pedro fue el que le enseñó a este Lucas, que no era el apóstol, sino que este era discípulo de Pedro, y él fue para que, como dice en el prólogo, en el primer capítulo, dice que fue a las fuentes originales para que todo lo que se le fuera contado, todo lo que fuera a escribir, fuera de los testigos oculares reales, y que los hechos no fueran inventados por nadie más. Y se dice que fue hasta donde la Santísima Virgen María y pidió encarecidamente que le explicara el Evangelio y la parte del nacimiento, la parte de la infancia de Jesús, y pues este es el resultado que tenemos. Y tenemos a Juan, que Juan es diferente porque él sí fue directo, él no tuvo que beber de fuentes, pero él se espiritualizó mucho más, habló del Espíritu Santo, la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el capítulo 7, en el capítulo 9, también en el capítulo 14, en Juan capítulo 6 habla de la Eucaristía. Él no tiene la última cena porque, porque para él la cena no terminó, sino que siguió hasta el momento de la cúspide de la cruz y la muerte y la resurrección. Teológicamente hablando es el que más alto vuela, el que más cosas teológicas y espirituales tenemos. Y vuelvo y repito, en Juan capítulo 6 habla de la Eucaristía: el que no bebe y no come mi cuerpo y mi sangre no tiene vida eterna, ¿sí? En los capítulos y con versículos más largos de toda la Biblia. Y también tenemos la bondad y la gracia de que no se pone él como el discípulo amado, sino que lo deja abierto, porque él puede haberse puesto su nombre, sino que lo deja abierto para que todos nos sentemos ahí, todos nos apropiemos de ese discípulo amado. Entonces, nosotros tenemos esos 4 evangelios que nos llevan, nos conducen, nos dan la fuente escrita, que primero fue oral, y tenemos esa sagrada tradición que se volvió escrita. Ahora, ¿el Antiguo Testamento deja de ser viable, deja de ser bueno, deja de ser confiable? No, simple y sencillamente el Nuevo Testamento, con los evangelios iniciando, es lo que da el puntapié final a lo que Dios quiso en el plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación, fue yendo, y el punto final fue Cristo, y Cristo quedó consignado en los evangelios. Ahí está. Entonces, en el Concilio Vaticano II habla y dice así: que el Antiguo Testamento late al unísono con el Nuevo Testamento,
y que los dos son una sola y única revelación. No es que acá se reveló una cosa y allá se reveló otra, o que el antiguo es malo, o que el antiguo es algo que está, por su misma palabra lo dice, antiguo, algo que ya no sirve. No, eso le da pie y le da valor al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento le da valor al Antiguo Testamento. Son un solo y único mensaje. Dios tiene un plan de salvación para todo el género humano. El plan de salvación, las cartas de amor de Dios para los seres humanos, tomando a cada uno de los agiógrafos, de los escritores, para poder complementar lo que Él ya dijo. Recuerden que en Juan también Él, él dice, el Espíritu Santo los asistirá y les acompañará y les dará la verdad completa. O sea que aún faltaba más por desarrollar en el plan de salvación, y se fueron yendo y dejó la iglesia para seguir el plan de salvación. El cúspide, la terminación es Cristo muerto y resucitado, pero el Espíritu Santo tendría que haber soplado, porque Dios no se agota. Dios no es finito como nosotros, Dios es infinito. Entonces hay muchas otras cosas que el Espíritu Santo ha ido abriendo a la humanidad por medio de la iglesia, el magisterio pontificio, ¿sí? Esto nos corresponde y nos lleva a creer y entender de que hay una secuencia en este plan de salvación, de que Dios nos ama, nos dejó un legado, y a pesar de ese legado nos dejó la iglesia, y a la iglesia dio la autoridad y la gracia para atar y desatar. De toda la gracia y el amor que Dios derrama al mundo por medio de la iglesia, lo debemos de tomar nosotros como hijos de Dios y bautizados, y administrarlo en nuestras almas para el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso referente a los 4 evangelios y las cartas de los apóstoles, lo veremos en un próximo podcast. Un abrazo, Dios los bendiga. No olviden suscribirse, no olviden darle like, y si tienen algo más que aportar, escriban en los comentarios. Un abrazo, Dios los bendiga.